va a tomar la palabra Leonard García Jiménez, que va a tratar más bien que sobre el investigador, sobre la disciplina. Y precisamente es lo que caracteriza a Leonarda, su trabajo sobre la disciplina. Ella tiene ya un gran bagaje como profesora en distintas universidades, en la Católica de Murcia, ahora en la actualidad en la Universidad Pública de Murcia, vicedecana de distintos grados. También colaboradora en el estado de Colorado, en fin. Pero sobre todo yo destacaría su labor como teórica y más que nada sobre tratadista de la disciplina. Ya tienes una obra contrastada y yo diría que has alcanzado una cierta autoridad ya casi como prescriptora en el campo, en lo que se refiere precisamente al orden que has sido capaz de proporcionar pues a través de una revisión, una evaluación histórica, que no es bibliométrica, naturalmente, es más bien comprensiva, pero da ciertas claves de sentido sobre el desarrollo histórico de la disciplina, ¿no? Y en el caso de hoy, lo vamos a dejar aquí porque continuaríamos hablando de ti, y a mí me encantaría hacerlo, pues más bien habla sobre la identidad, ¿no? Ahí entras, imagino, en el campo de la epistemología, pero vamos a comprobarlo. Adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus generosas palabras, que no merezco. Me ha encantado la presentación previa de Emilio Delgado. Yo creo que porque creo que ha puesto sobre la mesa algo de lo que hablamos poco, y es el tema del ego en la academia. Y la verdad es que es algo bastante subjetivo y que podría ser muy identificador de la identidad de la investigación en comunicación. Pero bueno, no seré yo quien levante la liebre. Bueno, agradezco también la invitación a la Universidad Jaume I por permitirme hablar sobre una cuestión que me apasiona, que últimamente tengo más abandonada, pues porque, bueno, el tema de los índices de impacto, ¿no?, de la publicación, que nos obliga, ¿no?, a estar en ámbitos de carácter más empírico, y la verdad no me dedico tanto a la epistemología como me gustaría. Así que, bueno, que agradezco muchísimo a la Universidad Jaume I la invitación. Yo creo que una cuestión que empezó con una conversación que mantuve con Javier Marzal hace un par de años, cuando yo a Javier lo conocía, lo había leído y lo conocía, pero no nos habíamos visto, lo conocía a través de sus textos, ¿no?, pero no nos habíamos conocido personalmente. Y recuerdo que en una reunión precisamente que tuvimos en esta universidad, él decía, tenemos que hablar sobre la identidad, hay que publicar un libro sobre la identidad de la investigación en comunicación. Y yo recuerdo que le contesté, y creo que fue la primera vez que hablamos, así en público, y le dije, bueno, pero si el tema de la identidad de la investigación en comunicación está ya muy superado, ¿no? Es como seguir otra vez de nuevo dándole vueltas a lo mismo. Y él me dijo, pues yo creo que no, que es una cuestión que todavía sigue despertando ciertas polémicas, todavía no llegamos a consensos, y la verdad es que creo que Javier tenía razón. Javier, estaba hablando ahora mismo precisamente de ti, me has oído y estaba hablando bien. Creo que el último texto que publica Annie Lang en Communication Theory, el Discipline in Crisis, que está, por cierto, traducido al castellano, yo creo que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Y creo que refuerza lo que comentaba Javier Marzal, que el tema de la identidad no es una cuestión todavía cerrada. Ahí Annie Lang, y esto lo voy a decir porque, bueno, si Annie Lang estuviera en esta sala no lo diría, pero como sé que nunca va a llegar a ella, pues lo digo. Habla de la disciplina de la comunicación, de la identidad, utiliza el paradigma kuhniano para hablar del cambio paradigmático, etcétera, cuando en realidad ella habla de la identidad de la mass communication research, ¿no?, de la investigación en comunicación de masas, cuando ella en realidad está hablando solamente de la investigación producida en Estados Unidos, solamente de la investigación postpositivista y solamente de la investigación que viene de la media psychology, de la psicología de los medios. Entonces, es una visión súper secada, y creo que es toda una declaración de intenciones que esté publicado hace relativamente poco tiempo ese artículo en una de las journals de impacto, ¿no?, y uno de los journals abanderados dentro de la epistemología y la teoría de la comunicación, como es el Communication Theory. Así que, Javier, tenías razón cuando me dijiste la primera vez que hablamos, hace un par de años, que el tema de la identidad es algo que sigue, ¿no?, vigente y que no está en absoluto finalizado.
Es cierto que la cuestión de la identidad de la investigación en comunicación o de los estudios en comunicación, yo creo que tiene un componente muy constructivista. Al final, la identidad de la investigación en comunicación va a ser aquello que nosotros acordemos, ¿no? Y por eso ponía aquí esta imagen de un grupo de personas, de ellos y ellas, un grupo de investigadores y de investigadoras que están dialogando, ¿no? Intentando llegar a acuerdos. Por supuesto, es decir, también la identidad de la investigación en comunicación tiene, hay una realidad de tipo material, ¿no? Pues cuáles son nuestras principales tendencias, pero bueno, cuáles son, los condicionantes contextuales, históricos, sociales, las diferentes corrientes epistemológicas. Pero también hay algo muy dialógico, ¿no? La identidad tiene también un componente dialógico que implica, ¿no?, el que tratemos de llegar a acuerdos en este sentido y que es una cuestión que creo que no va a terminar nunca, ¿no? Cuando yo decía que esto estaba ya finalizado, pues me salía el ego, ese ego con el que tenemos que luchar, pues sobre todo los investigadores que no somos seniors, ¿no?, que estamos ahí y que bueno, pues que es como la identidad humana, quiere decir, hasta el final de nuestros días nos vamos a seguir preguntando por quiénes somos o cuál es nuestra razón de ser. El otro día hablando con mi madre, que tiene 78 años, yo le comentaba una cosa de Buber, de las potencialidades del ser humano, de tal, y me decía mi madre, bueno, pero entonces, ¿cuáles han sido mis potencialidades con 78 años? Yo creo que mi madre se seguirá, ¿no?, preguntando sobre su identidad hasta el final de sus días, que espero que sea muy tarde. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve, no extenderme mucho, 5 aspectos, ¿no? Lo que yo denomino, creo que la investigación en comunicación tiene que ser un proyecto de carácter ético y político, y ahora explicaré a qué me refiero con esto. El segundo aspecto, pues bueno, pues es un poco la aproximación clásica, como la investigación en comunicación es campo y es disciplina a la vez, y por lo tanto es una postdisciplina. Y ahí me gusta mucho el vídeo que publicó el INCOM hace unos años, la conversación entre Miquel de Moragas y Raúl Fuentes, que me parece que es muy clara, ¿no? Y que desarrollan o que plantean ese concepto de postdisciplina que a mí me gusta mucho, en el que me siento cómoda y que creo que puede ser un aspecto, ¿no?, que aúne consensos, ¿no?, que aúne acuerdos dentro de la comunidad de la investigación en comunicación. Luego, hay una cuestión también clave, ¿no?, que identifica las disciplinas, que son las ideas. Yo parto de que existe una disciplina de la comunicación y voy a plantear 3 ideas que creo que han articulado el campo, ¿no?, y que son las 3 ideas que comienzan, ¿no?, en los años, que podemos encontrar a lo largo de la historia reciente de la investigación en comunicación, y ahí me voy a mojar, ¿no?, y voy a plantear creo que es la principal contribución de la investigación en comunicación a lo largo de las últimas décadas. Plantearé, si tengo tiempo y si no lo saltaré, algunas tendencias epistemológicas, tanto en la modernidad cartesiana, ¿no?, la racionalidad cartesiana, frente a la posmodernidad como paradigma alternativo que representa Vico, Jean-Baptiste Vico, y ya por último algunos retos y compromisos futuros. Si no me da tiempo a alguno de estos puntos, pues me lo salto y luego pues me escribís un email y yo os envío la presentación y ya está, ¿vale? Que la tengo escrita. Sobre la investigación en comunicación, ¿no?, como proyecto ético-político. Creo que los investigadores tenemos una enorme responsabilidad. Nos encontramos, la comunicación no es solamente la realidad más importante desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista académico. Yo creo que aquí no exagero si digo que toda investigación social tiene que ser comunicación. Y si no es comunicación, o sea, si no aborda la comunicación, no será investigación. No todas las disciplinas sociales están hoy prestando una especial atención a la comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comunicación se ha terminado convirtiendo en una realidad que está presente en todas las esferas de la vida cotidiana. Hay también un sobreuso de la comunicación, hay un mal uso de la comunicación. La comunicación se presenta casi como una varita mágica que va a solucionar nuestros problemas políticos, familiares, amorosos, docentes, todo lo va a solucionar la comunicación. Entonces, bueno, más allá, ¿no?, de precisamente ese sobreuso de la comunicación, creo que hace todavía más importante el papel de la investigación en comunicación, ¿no?, y el investigador en comunicación, pues para decir, bueno, oiga, ustedes cuando hablan de diálogo lo que están diciendo es marketing, no están hablando en realidad de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de comunicación en la pareja, pues bueno, pues no todo va a poder ser solucionado, ¿no?, con la comunicación.
hay una cuestión interesante, ¿no?, de la identidad de la investigación en comunicación, y es que sabemos, ¿no?, y esto también es una cuestión de consenso, que los medios han tenido un papel destacado. ¿Pero por qué los medios han tenido un papel destacado? Pues porque lo primero que analizamos fueron los medios. Y esto es algo que yo creo que John Durham Peters, en Speaking into the Air, por cierto, un libro muy bueno que acaba de ser relativamente hace poco traducido, ¿no?, El hablando al aire. Creo que es la traducción hace un par de años que salió. Es más bonita, el título en inglés es más bonito que la traducción al castellano. Pero bueno, que él dice esto, ¿no? Como primero fue el interés por la comunicación mediática, y a partir de ese interés es que se despertó, ¿no?, la comunicación, el interés por la investigación en comunicación interpersonal, grupal, etcétera. Luego, además, pues bueno, pues somos el área que más ha crecido en los últimos 30 años. Y esto lo señalaba Wolfgang Donsbach pocos años antes de fallecer, ¿no?, de morir, cuando era presidente de la ACA. En un texto que es un poco el título de esta conferencia, el de Identity of Communication Research. Y el hecho de que somos los que más hemos crecido en los últimos 30 años, junto con el ámbito de las telecomunicaciones, yo creo que es una tendencia que va a seguir en aumento. Hemos pasado del siglo XX, que podríamos definir como el siglo de la comunicación de masas, al siglo XXI, que es el siglo de la comunicación digital. Por lo tanto, ese crecimiento exponencial, ¿no?, que señalaba Donsbach, yo creo que esto no va a acabar aquí, ¿no?, y que tenemos que seguir, que no nos podemos relajar, ¿no?, que no podemos irnos a dormir la siesta, porque va a ser una cuestión que va a seguir creciendo y estando en boga. Yo ahí, debido a la importancia que tiene la comunicación en la sociedad, planteo que la investigación en comunicación es un proyecto ético y político que no está finalizado. Desde un punto de vista ético, pues porque la investigación en comunicación debe ayudar a superar la otredad, no el vano que nos aleja del otro. Y desde un punto de vista político, la investigación en comunicación tiene que ayudar a construir sociedades más inclusivas, más democráticas, más equilibradas. Sigue habiendo hegemonía, aunque creamos que en el contexto digital desaparece la hegemonía, que eso era algo solamente propio del medio televisivo, sigue habiendo hegemonía. La hegemonía es como la energía, no solamente se transforma, ¿no?, pero no desaparece. Entonces, creo que la investigación en comunicación, debido a la importancia del objeto de estudio que abordamos, es un auténtico proyecto político, y que es una cuestión identitaria que define la identidad y que no debemos perder de perspectiva, a pesar del estrés diario que llevamos publicando y tratando de aumentar el número de citas en el Google Scholar. ¿Por qué es importante el tema de la definición identitaria? De nuevo retomo, ¿no?, el texto de Donsbach. Él ahí es como muy pragmático, ¿no? Él señala que extrínsecamente e intrínsecamente. Desde un punto de vista extrínseco, es necesario, quiero decir, simplemente pues para tener una identidad clara y conseguir competir en convocatorias públicas. E incluso, ¿no?, pues para reclamar nuestro lugar dentro de la academia. Es que las diferentes disciplinas o carreras universitarias tienen que enseñar comunicación. Medicina, el médico tiene que estudiar comunicación, como el trabajador social tiene que estudiar comunicación. ¿Y quién debe enseñar esas asignaturas de comunicación? Expertos en comunicación. Porque el médico aborda la comunicación de forma más superficial, quiero decir, y con todo el respeto a los profesionales médicos que se dedican a enseñar la comunicación, pero no han tenido una formación específica en comunicación. Eso se tiene que enseñar desde las facultades. Entonces, bueno, tener una identidad definida pues nos va a servir para ser más competitivos en convocatorias públicas e incluso dentro de la propia academia. Creo que sería interesante que fuéramos reclamando nuestro lugar en otras carreras, ¿no?, en otros grados. Y luego, pues bueno, desde un punto de vista intrínseco es importante para acumular el conocimiento científico. Como el conocimiento científico es acumulativo, pues bueno, necesitamos tener una cierta delimitación para que podamos acumular. Y yo creo que en ese sentido la investigación española, sobre todo la investigación española en metateoría, ¿no?, que representa el proyecto MASCOM, ha sido muy acumulativa, ¿no? Todas las reflexiones sobre el estado de la investigación en comunicación, que está ya muy depurado, ¿no?, metodológicamente. Es decir, yo ayer disfrutaba, ¿no?, escuchándoos a todos vosotros, la depuración, ¿no?, metodológica,
incluso la ambición, ¿no?, metodológica de los estados de la cuestión. Yo creo que es difícil encontrar otro ámbito geográfico que haya reflexionado de forma más rigurosa sobre el estado de la investigación de lo que hemos hecho aquí en España. Y en ese sentido, pues bueno, pues le doy la razón, ¿no? Creo que, por ejemplo, el proyecto MASCOM le estaría dando la razón a Donsbach, ¿no?, sobre la necesidad de tener corpus de conocimiento compartido. Y luego es importante también la definición identitaria para evitar simplificaciones en la línea de la que plantea Annie Lang, que ubica a la investigación en comunicación exclusivamente en el paradigma de las ciencias sociales. Y sí que me parece que ahí Silvio Weisbord, en el artículo que publicaba el año pasado en el International Journal of Communication, es mucho más, quiero decir, es mucho más flexible, permeable, y cómo creo que da en la clave, ¿no?, cómo la investigación en comunicación se sienta a horcajadas entre las ciencias sociales y las humanidades. Por eso esa aproximación de Weisbord pues me parece más interesante. La investigación en comunicación es campo y es disciplina, ¿no?, lo que estaba comentando antes. Por lo tanto, termina siendo una auténtica postdisciplina. Y ahora veremos, ¿no? Hemos pasado, ahí pongo los años 80. Es cierto que ya en los años 50 la comunidad epistémica se autoconcibe como que está formando parte de un nuevo giro científico. Y esto, las personas que han estudiado las etapas de la investigación en comunicación, por ejemplo, el texto de Saperas, ¿no?, en el que habla de las diferentes etapas, también el texto de Delia, pues bueno, pues ya en los años 50, con la publicación del texto de Schramm sobre los efectos de la comunicación, un poco más tarde la ciencia de la comunicación humana, también en los años 50, ¿no?, que empieza la ICA, la International Communication Association, es decir, los años 50 ya hay, ¿no?, una cierta percepción, ¿no?, de que ahí lo que se está investigando, los trabajos, hay algo diferente, ¿no?, hay una impronta diferente. Pero bueno, aquí he puesto de la investigación en comunicación hasta los años 80, porque bueno, ya en los 80 sí que está ya muy clara esa identidad, ¿no?, con el Journal of Communication que comentaba ayer, con el de Ferment in the Field que comentaba ayer la profesora Gloria Gómez-Diago, en fin. Ya está más clara la disciplina, por eso digo, a partir de los años 80, aunque podría decir 50 hasta la actualidad, estamos en lo que denominamos las ciencias de la comunicación. Un objeto de estudio, es interdisciplinar, está institucionalmente muy consolidada la investigación, etcétera. Pero dado que la investigación en comunicación también se desarrolla en otras disciplinas, puesto que la investigación social o será sobre comunicación o no será, yo creo que ese concepto de postdisciplina es algo que es interesante y que ayuda, ¿no?, a definir esto, ¿no?, lo que se hace, la investigación que se hace desde la disciplina de la comunicación, pero también reconoce ese concepto, pues que en otras disciplinas la sociología o la psicología o la antropología, pues está mirando también a la comunicación o está contemplando la comunicación, esa idea de que es campo y disciplina a la vez. ¿Cuáles serían? No me voy a centrar en la transdisciplina, porque sería amplísimo, y sí que lo comentaba ayer en mi presentación, en el caso concreto del ámbito de la salud y la comunicación, ahí sí que trabajamos, ¿no?, con un grupo de la Universidad de Lugano en Suiza, la transdisciplina, pero casi nos volvemos locos, ¿no?, tratando de ver las tendencias de la salud y la comunicación a partir de lo que se realiza en facultades de comunicación, en medicina, en enfermería. Quiero decir, me voy a centrar en lo que es la disciplina, ¿no?, de la comunicación, es decir, es ese ámbito que habitamos, ¿no?, los profesores de comunicación, que tenemos una afiliación institucional a una facultad de comunicación, que somos socios de asociaciones españolas, de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, etcétera. En primer lugar, la perspectiva comunicacional. Y esto es algo que yo creo que es ontología, ¿no? Decimos, las disciplinas no se diferencian por los objetos de estudio, que son compartidos, sino por la perspectiva con la que abordan los objetos de estudio. Y ahí dice Craig, ¿no?, en el que a mí me parece que es uno de los artículos más importantes publicados a lo largo de las últimas décadas en teoría de la comunicación, ¿no?, en el Communication Theory as a Field, que publica en el año 99. Dice, ¿qué significa la perspectiva comunicacional? Pues significa que el elemento primario, el factor primario es la comunicación. Y todos los demás factores, consecuencias de tipo sociológico, de tipo psicológico, de tipo antropológico, van a ser una consecuencia de la comunicación.
También Gregory Sepper, que ahora por cierto está es decano en la Universidad de Miami, del Colegio de College of Communication de la Universidad de Miami, también habla, ¿no?, de la comunicación como esencia del ser. Ahí hay una cita que me parece, ¿no?, bastante significativa y que me vais a permitir que lea porque son 2 segundos. Dice Gregory Sepper: en la habitación en la que estoy trabajando hay una silla. ¿Cuáles serían las posibles perspectivas ontológicas de esta silla? Dice: la disciplina de física enseña una doctrina que sugiere que la silla es una masa compuesta por partículas subatómicas. La biología ofrece un punto de vista alternativo y es que entiende que la silla tiene una naturaleza orgánica. Y, por supuesto, la disciplina del arte argumenta que la silla es esencialmente estética. La disciplina de la comunicación, ¿no? ¿Cuál sería? Y sigue desarrollando. Pues la disciplina de la comunicación diría que la silla no existe hasta que es comunicada. Es decir, la comunicación como esencia del ser. La realidad no existe hasta que aparece el proceso interactivo, aparece el proceso comunicativo. Yo creo que esta es una cuestión que define a la identidad, ¿no? Creo que es algo, todos partimos, pues no lo sé, cuando analizamos el entorno social, partimos de la importancia que tiene los medios de comunicación o la comunicación tecnológicamente mediada, o cuando analizamos las relaciones interpersonales, partimos de la importancia que tiene la comunicación interpersonal. Entonces sí que creo que la perspectiva comunicacional pues nos aúna a todo, ¿no? La comunicación no es un fenómeno secundario, la comunicación es el fenómeno esencial. Y aquí hay una idea interesante que recoge Peters, y él dice cómo esta perspectiva no es nueva en absoluto. Está ya presente en la tradición judio-cristiana. El mundo, la palabra, ¿no?, el origen del mundo está en la palabra. Y ahí él cita, ¿no?, Peters cita el Evangelio según San Juan, ¿no?, como en el origen del mundo el verbo de Dios se hace carne, pero es el verbo. Entonces, en la misma construcción o en la misma base o el origen de la tradición judeocristiana ya está esta perspectiva establecida. O sea que no sería nueva, lo que sí que es nuevo es que somos nosotros los que la institucionalizamos, ¿no?, los que la articulamos científicamente. Hay otro aspecto que yo creo que también define, ¿no?, a la disciplina de la comunicación y que es la masa crítica. Una masa crítica, ¿a qué hago referencia con la masa crítica? Pues un grupo de personas que comparten una sensibilidad común. Y esto también no es prosaico en absoluto. El hecho de que somos un grupo de personas, y creo que esto podríamos decirlo aquí en la EIC, en TEMIC, podríamos decirlo en ICA, podríamos decirlo en IERI. Todos partimos, confiamos y todos realmente creemos que la comunicación es lo más importante. Y cuando miramos a la realidad, la miramos en clave comunicativa. Entonces yo sí que creo que la masa crítica es básica, ¿no?, para definir la disciplina, puesto que quien construye la disciplina no son las mentes geniales. Las mentes geniales permiten que en un momento determinado avance la disciplina, pero lo que construye la disciplina es la masa crítica y la fe de un grupo de personas en una perspectiva determinada, ¿no?, o en una forma de afrontar el objeto de estudio. Y luego, por supuesto, el objeto de estudio. Pues aquí seguimos definiendo, ¿no?, seguimos discutiendo. ¿Y qué es la comunicación y qué no es comunicación? Pero bueno, a mí me gusta mucho un libro de James Carey, Communication as Culture, que es una pena que no haya sido traducido al castellano. Pero estoy convencida de que en algún momento será traducido al castellano y será un éxito editorial, ¿no?, porque es un texto muy bueno. Y él ahí plantea las 2 grandes concepciones de la comunicación. Y además él dice, y son 2 concepciones de la comunicación que son históricas. Primero, la comunicación como transmisión, a partir del desarrollo del ferrocarril, a partir del desarrollo del telégrafo. Y luego la comunicación como ritual simbólico, ¿no?, que es entender que la comunicación es ese consenso, que la comunicación, pues la verdad reside dentro del proceso comunicativo, ¿no?, y por eso es una concepción más subjetiva. Digo, a mí me gusta esa aproximación que hace James Carey, que por cierto publicó el año pasado, a finales de 2016, Jefferson Pulley, un libro maravilloso sobre su vida, ¿no? Y él dice cómo trabajó, ¿no?, pues a pesar de que es uno de los impulsores de los estudios culturales en Estados Unidos, esos estudios culturales antropológicos, interpretativos, pues él trabajó siempre en los márgenes de la academia, ¿no? Y ese es el subtítulo, creo que el título era James W. Carey y la investigación en comunicación, el trabajo a partir desde los márgenes de la academia. Y es interesante, ¿no?
Me parece que esas dos definiciones, a pesar de que pertenecen a tradiciones epistemológicas diferentes, una es el objetivismo, la otra es la hermenéutica o lo interpretativo, pero sí que nos pueden ayudar, ¿no?, a definir la comunicación. Simplemente comunicación es algo tan básico como un intercambio de mensajes que construyen la identidad y que construyen lo social. Ya está. Nos hemos centrado en la comunicación humana. Claro, también podemos hablar de comunicación, ¿no?, en las especies animales, pues como la decodificación y decodificación de señales que permiten la reproducción, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar, ¿no?, de un hilo de continuidad entre las formas más simples a las más complejas, ¿no?, que sería la comunicación humana. Pero bueno, como nos ha interesado sobre todo la comunicación humana, pues sí que creo que esa definición del objeto de estudio, yo creo que la suscribimos todos. Creo, esta sería una hipótesis, a lo mejor no, pero sí que bueno, es un tipo de... construimos la identidad, construimos lo social a partir de diferentes niveles y hay también bastante acuerdo, ¿no?, en los niveles de la comunicación, el interpersonal, el grupal, el organizacional, el mediático, bla, opinión pública, ya está. Y siempre todos reconocemos, ¿no?, que el mediático pues ha tenido un peso destacado, ¿no?, tiene un peso destacado e influye en el resto de niveles, aunque no es el único. Y luego los elementos del proceso comunicativo que recoge Martín Algarra, ¿no?, en el libro que publica la teoría de la comunicación, una propuesta, pues que bueno, pues que el proceso de comunicación tiene diferentes elementos. Están los actores, genera efectos y están los mensajes que intercambiamos. Y bueno, yo ahí, como lo comentaba ayer, hoy no me voy a extender, ¿no?, más en esto. La clasificación que yo planteé en su momento para pues mapear, ¿no?, las tendencias de la investigación en comunicación. Si partimos de los niveles micro y macro, de los objetos de estudio y de las tradiciones de pensamiento, pues bueno, nos aparecería este cuadrito, ¿no?, en el que hay diferentes objetos de estudio que pueden ser analizados desde un nivel micro-macro y cada uno de esos objetos de estudio desde un nivel micro-macro va a ser abordado desde una tradición de pensamiento. Pero bueno, como esto lo comentaba ayer, no me extiendo más en esto, que además se hicieron presentaciones, ¿no?, de estados de la cuestión, pues metodológicamente muy depurados. Otro aspecto de la investigación en comunicación. Javier, ¿vamos bien de tiempo, no? ¿Vamos bien o...? Otro aspecto importante, ¿no?, que define también la identidad de las disciplinas son las principales... ¿No voy bien? No voy bien. 10 minutos sí, vale. Otro aspecto, ¿no?, que caracteriza... ¿no?, y que identifica las disciplinas son las ideas que han articulado las disciplinas. Y aquí me gusta la propuesta de Robert Nisbet en la construcción del pensamiento sociológico. Él dice, hay 3 formas, ¿no?, de elaborar historia del pensamiento. Podemos partir de la bibliografía, pues, por ejemplo, el proyecto Macron sería un ejemplo de partir de la bibliografía, ¿no?, de las principales referencias publicadas. Podemos elaborar historia del pensamiento a partir de las escuelas, bueno, pues a partir del idealismo o a partir de diferentes tendencias, del positivismo, de las tendencias que queráis. O podemos elaborar historia del pensamiento a partir de las principales ideas. Y él dice, y es aquí en la historia de las ideas donde está la clave identificativa de la disciplina. Él, claro, lo hace con respecto a la sociología. ¿Cómo deben ser esas ideas? Él dice, en primer lugar, las ideas deben ser generales. Es decir, no se debe de tratar de... La idea no puede estar desarrollada solamente por unos pocos autores, sino que tiene que ser una idea identificable en la masa crítica, ¿no?, en general. Tienen que ser ideas que hayan tenido continuidad, es decir, que podamos encontrar a lo largo, ¿no?, del desarrollo de la disciplina. Y tienen que ser, por supuesto, ideas distintivas, que diferencien, ¿no?, que distingan a la disciplina. Y luego dice, y por supuesto, y esto es cita textual, ideas en todo el sentido de la palabra. No pueden ser influencias fantasmagóricas, ¿no?, sino que tienen que ser ideas, ahí entiendo que está hablando de la idea como un discurso, ¿no?, la idea como discurso, con toda la complejidad simbólica que conlleva la palabra discurso. En un texto que publicábamos en el año 2012, y está fatal que me autocite, y no me tendría que autocitar, pero es que lo publicamos con Pete Simonson, con Johan Sievers y con Robert Craig, nosotros planteamos cuáles son las 3 ideas que creemos que articulan el campo de la disciplina de la comunicación. La primera es la comunicación como arte arquitectónico. ¿Vale? En esta primera idea, la comunicación en realidad es metacomunicación.
La producción y la organización del conocimiento diverso y heterogéneo. Yo creo que esta aproximación, que sí está presente desde SRAMP, pasando por los especiales del Journal of Communication, pasando por el Handbook of Communication Science de Berger y Chafee, decir, llegando hasta la producción científica española, ¿no? Todos los estados de la cuestión. Entonces, esta sería una idea que nosotros lo planteamos, ¿no? Lo planteamos, lo voy a dejar, yo siempre digo, venga, pues lo planteo a modo de hipótesis y así, si no os gusta, pues digo, bueno, pues la hipótesis no la refutamos, la quitamos de en medio. Bien, la segunda idea, ¿no? La comunicación como fuerza motriz de lo social. Hay la comunicación tecnológicamente mediada como elemento clave de evolución de lo social, de transformación social. No es una perspectiva determinista, no es que lo social cambie solamente por la influencia de la tecnología, que ese sería el determinismo tecnológico, que siendo interesante como es, pues bueno, pues tiene sus limitaciones, sino que es que la comunicación es una realidad clave que nos ayuda, la comunicación tecnológicamente mediada, claro, es una de las claves que nos ayudan, ¿no?, a desentrañar lo social. Ahí podríamos hablar de la paradoja comunicativa, que estaría presente desde Frankfurt, Mass Communication Research, hasta nuestros días. Y es que la comunicación es aquello que produce el sentido, ¿no? La comunicación es aquello que produce el consenso, es aquello que permite la vida en sociedad. Pero la comunicación también produce un orden perverso. Para establecer el consenso o para establecer los sentidos, siempre hay exclusiones, siempre hay voces que se quedan al margen. Y ahí entraría pues todas las perspectivas críticas, desde la alienación hasta la hegemonía, hasta... entonces, la comunicación es consenso, la comunicación a la vez es exclusión. ¿Y dónde está la paradoja? Pues que la única salida que tenemos a esa situación o a esa tensión entre esa dialéctica inclusión-exclusión es la comunicación. La comunicación es aquello que nos permite emanciparnos, ¿no? Aquello que permite la liberación. Y esto es paradójico. Y yo creo que es muy ilustrativa la paradoja comunicativa, pues para realmente representar lo complejo de la comunicación. Y a pesar de que todo el mundo habla de comunicación, nos encontramos probablemente ante el objeto de estudio en ciencias sociales más complicado de todos, ¿no? Por la trascendencia humana, social y simbólica. Y luego habría una tercera idea que estaría referida, ¿no?, que podríamos articular a partir sobre todo de la comunicación interpersonal, grupal, la comunicación cara a cara, que ahora pues los autores, ¿no?, que están diciendo, estamos perdiendo, las nuevas tecnologías pierden la comunicación cara a cara, no sabemos dialogar. Bueno, esos miedos, ¿no?, que emergen, como toda tecnología, la información produce sus propios apocalípticos, ¿no? Y muchos de los discursos que hoy estamos utilizando para criticar a la comunicación digital, pues son discursos que encontramos en los años 40, quiero decir, clavados con respecto a los medios audiovisuales, la radio primero y la televisión después. La comunicación como el encuentro con la verdad, no la comunicación como el encuentro con lo auténtico. Sería una idea que está presente a partir de, sobre todo, cuando empezamos a analizar lo interpersonal o empezamos a analizar los niveles micro. Y creo que sería posible reconstruir la historia de la investigación en comunicación a partir de estas ideas. Y que saldrían 3 trazos, ¿no? Saldrían 3 trayectorias intelectuales, epistemológicas, que nos servirían, ¿no?, para reconducir o para identificar a la investigación en comunicación frente a las ideas que plantea Nisbet en el ámbito de la sociología, porque él habla de la alienación, sociedad, plantea hasta 5 ideas, ¿no?, si no recuerdo mal. ¿Cuál ha sido la principal aportación? Esta es una pregunta con trampa. Yo cuando me preguntan, ¿cuál es la principal aportación de la investigación en comunicación? Claro, todo el mundo espera que digamos teorías. Pues la principal aportación ha sido la espiral del silencio, o ha sido los medios a las mediaciones, o ha sido... Yo aquí, quiero decir, requeriría una discusión más profunda, y ayer lo hablaba con Francisco Sierra, ¿no?, y con Carlos Lozano, a ver qué vamos a entender que son aportaciones de la comunicación, hay que verlo. Pero así a bote pronto, yo diría que la principal aportación de la investigación en comunicación hasta este momento es la acumulación y la organización del conocimiento científico sobre comunicación. Porque creo que esta es una cuestión que identifica también a la identidad de la investigación en comunicación. Yo creo que esto también habría bastante consenso, y también lo planteo como hipótesis. Yo creo que hasta aquí más o menos estaríamos de acuerdo. La disciplina que ha acumulado el conocimiento científico sobre comunicación, que ha reflexionado y que lo ha organizado, ha sido la disciplina de la comunicación.
Y creo que esta es una aportación, y aquí de nuevo vuelvo, ¿no?, a lo mismo, sería una aportación metacomunicativa, pero creo que es una aportación fundamental. Y que quien quiera tener un repositorio de las principales, del mapa de la investigación en comunicación, tiene que venir a nuestros textos, ¿no?, tiene que venir a nuestra disciplina. Aquí planteaba el modelo constitutivo de Craig, que me parece muy interesante. También ahí también citaba el texto de Logucom, publicado en McGraw-Hill, el Fuentes históricas hacia una comunicología posible, que también hacen esa reconstrucción, ¿no?, esa organización del campo a partir de las tradiciones, o el texto de Craig, el Communication Theory as a Field. Y bueno, aquí quería plantear otra cosa, que yo a partir de ese texto yo planteaba, ¿no?, como la teoría de la comunicación como campo es un arte pragmático que está presente en la vida cotidiana. Pero bueno, no me voy, aquí es lo que yo planteo un metamodelo pragmático de la comunicación. Pero bueno, no me extiendo más en eso porque sé que vamos. Bueno, ahí quería, ¿no?, como el cuarto punto era pues algunas tendencias epistemológicas, tanto en la modernidad cartesiana, racionalidad cartesiana, como el paradigma de Vico, que Vico nace cuando Descartes fallece, ¿no?, en el mismo siglo, el siglo XVII, un poco más tarde. Pero es interesante cómo, por supuesto, Descartes gana la partida a Vico, Vico está en un segundo plano, y cómo solamente hasta que hablamos ya de posmodernidad a finales del siglo XX, creo que sí que hemos recuperado, ¿no?, ahí a Jean-Baptiste Vico con su ciencia nueva como padre de la fenomenología. Entonces, bueno, pues hay diferentes, ¿no?, tendencias a partir de la racionalidad, de la ilustración, etcétera, y de Descartes, frente al paradigma alternativo de Vico, esa fiebre por los journals de impacto, que quiero decir que todos criticamos, ¿no?, que quien marca los grandes programas de investigación sean empresas editoriales privadas. Pero bueno, el tema del journal de impacto también tiene aspectos positivos. Pues el que nos hayamos puesto las pilas con mayor depuración, metodológica, por ejemplo, o el aunar programas de investigación. Claro, lo negativo es que esos programas de investigación estén marcados por empresas privadas. De los efectos a los usos, de la delimitación entre la comunicación interpersonal y masiva, a la difuminación entre esos límites, o a la comunicación mediática como agente externo, pasamos, ¿no?, a entender la comunicación como agente interno. Hablamos de comunicación científica en el paradigma moderno frente a la comunicación y la cultura, el paradigma posmoderno, o cómo la investigación en comunicación racional cartesiana moderna es muy eurocéntrica. Bueno, todos somos etnocéntricos, ¿no? Todos creemos que nuestra cultura es el referente para evaluar las demás culturas. Y esto está muy presente, ¿no?, en la investigación en comunicación moderna, muy centrada, ¿no?, en las tradiciones europeas. Hoy también estamos centrados en el pensamiento europeo. Quiero decir, que no nos saquen de Birmingham estudios culturales latinoamericanos, estudios culturales británicos y 3 más. Pero sí que empieza a haber un cierto deseo de superar ese eurocentrismo, ¿no?, el poner en diálogo tradiciones europeas con no europeas, el elaborar teoría a partir de la periferia, de lo periférico. Hay un deseo que yo no veo tan claro, ¿no? De hecho, el Journal Communication Theory publicó un especial issue sobre the westernization, hace un par de años, sobre esta cuestión. Y bueno, y otro aspecto, ¿no?, pues sería cómo pasamos de los grandes problemas, la sociedad, el capitalismo, los medios, las audiencias, a temas de investigación. La intercultural, las redes sociales, la comunicación política, la salud, que sí que me parece, ¿no?, pues que podrían articular esos dos. Finalizo con retos y compromisos futuros. Yo me parece que Robert Craig publicó el año pasado una revisión de su artículo, en el Communication Theory as a Field, y se llama así, ¿no?, A Review 16 Years Later, ¿no?, una revisión 16 años después. Y él decía, bueno, yo ahí planteaba en mi texto, en el del año 99, que hace falta que dialoguemos más entre nosotros. Es decir, que dialoguen las diferentes tradiciones. El que hace pensamiento crítico dialogue con el que hace sociopsicológico, dialogue con el que hace constructivista. Y él dice, yo creo que esto no lo he conseguido, pero bueno, ahí plantea, mi texto ha servido para conseguir otras cuestiones. Bueno, pues yo retomo, ¿no?, esa idea, y creo que es importante, ¿no?, que haya diálogo entre las diferentes tradiciones, que esto podemos plantearlo, ¿no?, desde la formación, los cursos de doctorado, ¿no?, meterle más caña a esto, ¿no?, al tratar de posicionar al crítico, al que hace, no lo sé, análisis crítico
sociológico del discurso, tratar de que dialogue con el que está haciendo análisis de efectos desde perspectivas más positivistas. Yo creo que es un reto y que nos podría ayudar, ¿no?, a recuperar esa matriz dialógica dialéctica de la que habla Craig. Segundo reto, creo que es fundamental que tenemos que tener una mayor presencia en el espacio público. Aquí siempre digo que la economía es, quiero decir, nos gana la partida. Quiero decir, la perspectiva económica está presente en todo, en toda interpretación de la realidad desde el punto de vista del espacio público. Ahí está la perspectiva económica. Y yo creo que la perspectiva comunicativa debe tener mayor presencia en el espacio público. ¿Qué tienen los investigadores de la comunicación que decir acerca del conflicto en Cataluña? ¿Qué tienen los investigadores de la comunicación que decir acerca de la crisis de los refugiados? ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos? No lo sé, desde la figura de Donald Trump hasta la figura de Mariano Rajoy, yo qué sé, o las cuestiones que queráis. Creo que sería interesante y que, no lo sé, si superamos nuestros complejos, que los tenemos, porque yo creo que siempre sentimos, ¿no?, que somos como los hermanos pequeños de los psicólogos, de los sociólogos. Yo creo que tenemos mucho que decir, ¿no?, y que es necesaria que esté esa perspectiva. Esa idea de implementación que también salió ayer, claro, implementar, yo aquí me refiero que implementación no es solamente el que difundamos nuestros resultados a las comunidades que investigamos, ¿no? Es decir, pues he estado trabajando con profesores, les voy a enviar mis directrices del proyecto de investigación. La implementación supone el que la investigación se inserte en la práctica social. Y esto pues solamente lo vamos a conseguir, pues no lo sé, haciendo por ejemplo programas piloto, ¿no? Decir, venga, pues ahora planteo estas directrices, hago una actividad de implementación, hago un workshop, hago programas piloto y trato de difundirlos, pues no lo sé, a través de ONGs, a través de redes de voluntarios, como queramos. Yo creo que ese reto es interesante, que las convocatorias de investigación en comunicación en España, las del Ministerio, no enfatizan tanto esa cuestión, pero que sí que está presente en los proyectos europeos, ¿eh? O sea que quizás si nos financiamos con Europa, a pesar, claro, que Europa, las Call for Proposals del Horizonte 2020 están copiadas y pegadas de las grandes revistas de impacto. Y al final, pues los grandes temas que vemos en el Journal of Communication o en el International Journal of Communication o en el Communication Theory, de repente están articulados en el Call for Proposal del Horizonte 2020. Pero bueno, quizá si conseguimos más financiación europea vamos a tener más recursos para esto, ¿no?, para el tema del impacto social. Creo que sería interesante reconstruir la historia intelectual a partir de las principales ideas, que es un poco en la línea de lo que hace Peters con respecto a la idea de la comunicación, pero sobre todo las tres ideas, ¿no?, que he planteado antes. Y que es fundamental, que si esto que supongo que aquí también me sale, ayer decía Carmen Cafarel, no puedo evitar la perspectiva de género, el rol de la mujer en la investigación. Hay un documental magnífico que el guión escribe en parte Peter Simonson, que se llama Out of the Question. Lo tenéis, está en abierto, lo podéis, hay una página web que se llama Out of the Question que lo podéis descargar. Y ellos ahí recuperan la figura de mujeres investigadoras en el desarrollo de la Mass Communication Research. Y yo cuando lo vi ese documental dije, jolín, si yo siempre me han enseñado los padres fundadores de la Mass Communication Research, ¿cómo es posible que hubiera mujeres que fueron al final, ¿no? La perspectiva que plantea Pete Simonson es que sin la contribución de esas mujeres investigadoras, algunas de ellas terminan trabajando en la academia, quiero decir, ¿cómo no hubiera salido adelante? Pero claro, la historia la escribe el poder hegemónico. Entonces, en la historia, la mujer nos hemos quedado fuera. Yo creo que sería interesante recuperar. Publicó hace unos años un texto Teresa Vera Balanza sobre el rol de mujeres y tal, pero de esto, la verdad es que hay más bien escrito poco. Así que bueno, lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo como... también sería interesante, ¿no?, consolidar las tendencias que he comentado antes de la posmodernidad. Por ejemplo, el análisis de los procesos, que nos cuesta, que necesita más depuración metodológica, que luego el análisis de los procesos nos va a costar más colocarlo en los índices de impacto, porque, quiero decir, hacer un método Delphi, como no es un método hegemónico, a ver luego cómo lo publicas, pero bueno, tenemos que meternos más con el proceso, ¿no?, y tratar de superar el objeto, que estamos todavía haciendo análisis de contenido de las portadas de periódicos, ¿no?, o de informativos televisivos. Y el diálogo entre el pensamiento europeo y no europeo. En la enciclopedia, la última enciclopedia que edita sobre la comunicación, que edita Donsbach, Robert Craig publica una entrada muy interesante, que es la investigación de la comunicación en el mundo. Y yo recuerdo cuando leí esa entrada,
que dije, jolín, investigación y comunicación en África, en Oriente Medio, en Asia. Es que hay vida investigadora más allá de Europa y más allá de Latinoamérica y de Norteamérica. Entonces, bueno, pues también es un reto, ¿no?, para tratar de poner en el centro lo periférico, y además también creo que nos va a servir mucho, ¿no?, para tratar de responder a la cuestión de la comunicación, ¿no?, a las funciones de la comunicación. Y por último, la disciplina de la comunicación debe salir de la academia comunicológica. Yo creo que tenemos ya la suficiente madurez epistémica, las redes, institucionales, etcétera, y que tenemos que tener mayor presencia en el resto de disciplinas, por ejemplo, con el tema de la docencia. A mí me consta que en mi universidad se está tratando de poner en marcha una cátedra sobre comunicación sin investigadores de la comunicación. Yo lo siento mucho, pero es que esto me enerva un poco. Quiero decir, es que en trabajo social, un trabajador social necesita estudiar comunicación. Y esa asignatura de comunicación tenemos que enseñarla nosotros, porque somos los que tenemos the whole picture, o sea, que somos los que tenemos la profundidad, la complejidad del fenómeno comunicativo en la cabeza. Y luego, por supuesto, necesitamos también salir fuera del ámbito académico. Todo el mundo habla hoy de la alfabetización mediática, de cómo estamos sometidos a múltiples procesos informativos, cómo es necesario enseñar a manejar redes sociales, bla, 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 etcétera. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Quiero decir, concursos de formación abiertos al gran público, quiero decir, fomentando redes de comunicación, no de investigadores, sino redes de comunicación de personas a las que le interese la comunicación y que podamos formarlos. Quiero decir, tenemos que salir del ámbito académico, dado que yo creo que estamos ya preparados. No sé si hace 30 años o 40, pero ahora sí. Yo creo que sobre la identidad de la investigación en comunicación, ¿no?, empezaba diciendo cómo la comunicación es lo más importante desde un punto de vista social y académico. Pues si tuviera así que cerrar, ¿no?, la conferencia con una idea, a mí me gusta mucho esta cita: solamente la comunicación es indicio de la buena sociedad, ¿no? Yo creo que es una cita como muy ilustrativa de nuestra identidad y del importante rol social y académico que nos queda por delante. Y nada más. Muchas gracias.